En una fría mañana de Londres, un duque marcado por la pérdida escucha el llanto de una niña en la calle, y ese sonido cambia su destino para siempre. Al acercarse, descubre a una madre desmayada, agotada por el hambre y el miedo. Lo que comienza como un acto de compasión desatará un conflicto que desafiará a toda la aristocracia. Rumores crueles, secretos enterrados y un amor imposible que nadie esperaba. En las sombras de una sociedad que juzga sin piedad, dos almas deberán decidir entre la reputación y el corazón. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué es lo que más te atrae de los romances de época? Londres, 1847. La neblina descendía sobre las calles empedradas como un velo húmedo y espeso, envolviendo faroles, carruajes y sombras en un silencio inquietante. A esa hora tardía, solo el eco distante de ruedas sobre piedra rompía la quietud, junto con el suspiro melancólico del viento que serpenteaba entre callejones miserables. Dentro de un carruaje elegante, iluminado apenas por una lámpara interior, el duque Edmund Ravensborough observaba la ciudad con la mirada perdida, como si buscara en la oscuridad una respuesta que llevaba años esperando. Su semblante serio, casi inmóvil, contrastaba con el tumulto silencioso de su alma. Habían pasado ya varios años desde la muerte de su esposa, pero la herida aún ardía con un dolor que no se dejaba domesticar. El duelo se había convertido en su sombra más fiel, y aunque cumplía con sus obligaciones públicas con precisión impecable, cada noche regresaba a la misma soledad fría que lo acompañaba desde entonces. Mientras el carruaje avanzaba por una calle más estrecha y oscura, un sonido tenue se filtró entre la neblina. Al principio, parecía un lamento distante del viento. Sin embargo, cuando el llanto se repitió, más agudo, más desesperado, Edmund enderezó la espalda con brusquedad. «¡Deténgase!», ordenó con voz firme. El cochero tiró de las riendas y el carruaje se detuvo. El silencio volvió por un instante, como si la ciudad respirara antes de revelar su secreto. Entonces, de nuevo, aquel sollozo quebró la noche. Era el llanto de una niña. Edmund bajó del carruaje sin esperar ayuda. La humedad del aire le acarició el rostro mientras se adentraba en la penumbra. A unos pasos, bajo un farol opaco que apenas iluminaba el suelo mojado, vio una pequeña figura temblando. Una niña de no más de 4 años, abrazada a una mujer que yacía desmayada sobre el adoquín. La niña lloraba con las manos pequeñas aferradas a la falda de su madre. Tenía el rostro empapado, las mejillas frías y los ojos color miel llenos de terror. «¡Madre! ¡Por favor, despierta!», suplicaba entre sollozos. Edmund sintió que algo en su interior se rompía. Se arrodilló a su lado y habló con suavidad, cuidando cada palabra como si temiera que la niña pudiera deshacerse entre sus manos. «Tranquila, pequeña. No voy a hacerles daño. Estoy aquí para ayudar». La niña lo miró con un temor indefenso, pero no se apartó. Eso fue suficiente para que Edmund se acercara a la mujer desmayada. Su piel estaba fría, sus labios pálidos y su respiración débil, pero aún presente. La luz temblorosa del farol reveló un rostro delicado marcado por el cansancio y la necesidad. Edmund sintió un impulso irreprimible. No era compasión solamente, era algo más profundo, una especie de deber moral que lo atravesó de forma contundente. Ella no se despierta», murmuró la niña. Edmund tomó a la mujer en brazos con cuidado, sorprendido por lo ligera que era. «Sube al carruaje conmigo», dijo mirando a la pequeña. «Tu madre estará a salvo». La niña dudó un instante, pero el miedo a quedarse sola fue más fuerte que la desconfianza. Corrió hacia el carruaje, y Edmund la siguió cargando a la mujer con determinación. Cuando el carruaje empezó a moverse nuevamente, Edmund sostuvo la mano de la niña, que se había enroscado en un rincón, temblando todavía. Él le acomodó el chal con delicadeza. «Dime tu nombre, pequeña», dijo con voz baja. «Ana», respondió ella entre susurros. «Ella es mi madre». «Susan». Edmund repitió ese nombre en silencio. «Susan». A su lado, la joven madre respiraba con dificultad,
ajena a la decisión que estaba cambiando su destino. Mientras el carruaje avanzaba hacia la mansión Ravensborough, Edmund no pudo evitar mirar a Susan una y otra vez. Había una fragilidad en ella que contrastaba con la dignidad silenciosa de su rostro. Una mujer que había sufrido más de lo que cualquier ser humano debería soportar. Una mujer que había caído en la miseria, pero que aún así conservaba algo que él no sabía describir. Algo que lo interpelaba profundamente. El carruaje se detuvo frente a la mansión. Criados sorprendidos salieron para recibirlo, pero Edmund no les dio oportunidad de cuestionar nada. Con autoridad indiscutible, ordenó: «Preparen una habitación. Traigan al médico de inmediato. Esta mujer y esta niña se quedarán aquí bajo mi protección». Los criados se miraron entre sí confundidos, pero obedecieron. Al cruzar la entrada principal con Susan en sus brazos, Edmund sintió un estremecimiento inesperado. No sabía por qué había intervenido de esa forma. No sabía por qué aquella niña había despertado en él una urgencia que no sentía desde hacía años. Pero algo sí entendía. No iba a permitir que madre e hija regresaran a la oscuridad de donde las había encontrado. Ana lo siguió de cerca, con los ojitos llenos de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, mientras la mansión se llenaba de movimiento y murmullos, Edmund Ravensborough comprendió que un cambio silencioso acababa de iniciarse en su vida. Un cambio que él no había buscado, pero que el destino había decidido poner en su camino. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por los ventanales altos de la mansión Ravensborough cuando Susan abrió los ojos con un sobresalto. No reconocía el techo ornamentado sobre su cabeza, ni las cortinas pesadas de terciopelo que colgaban a los lados de la ventana. Su respiración se aceleró al no sentir de inmediato la presencia de su hija a su lado. Se incorporó con dificultad, todavía débil, mientras un mareo suave la obligó a sostenerse del borde del colchón. La habitación donde despertaba era más amplia que cualquier lugar donde hubiera dormido en su vida. Las paredes estaban cubiertas por un papel tapiz color crema adornado con flores delicadas. Un espejo alto, de marco dorado, reflejaba la luz naciente y un tocador con finos frascos de vidrio transmitía un lujo tan distante a su realidad que parecía un sueño imposible. «Ana», murmuró con voz temblorosa sintiendo el corazón aprisionado en el pecho. Antes de intentar levantarse, la puerta se abrió con suavidad. Una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme impecable y un delantal blanco, entró con pasos contenidos. Su expresión era seria, aunque no agresiva, pero mostraba una evidente mezcla de curiosidad y suspicacia. «Despierta, señora», dijo la criada con voz correcta. «Su hija está bien. Desayunó hace poco». Susan llevó ambas manos al pecho, aliviada al oír las palabras. Su cuerpo entero pareció relajarse, aunque la tensión emocional seguía envolviéndola como un abrigo invisible. «¿Dónde está?», preguntó con ansiedad. «¿Puedo verla?». La criada bajó la mirada por un instante antes de responder. «Está en la sala pequeña del ala este, bajo el cuidado del personal. El duque dio órdenes estrictas de que la niña estuviera atendida en todo momento». Susan quedó inmóvil ante aquella información. El duque, aquel hombre que la había encontrado desmayada en la calle, que había levantado a su hija en brazos y la había llevado a su carruaje con una seguridad que ella nunca olvidaría. Había algo en su mirada fría, pero profunda, que la había inquietado incluso en medio de la desesperación. Debo agradecerle, pero no puedo quedarme aquí. No es correcto», dijo Susan en voz baja, como si hablara consigo misma. La criada no respondió. Su silencio era una señal clara de que no estaba allí para opinar. El segundo impulso de Susan fue levantarse de la cama, aunque sus piernas temblaban. Con delicadeza, la criada acercó una bata sencilla y limpia que alguien había dejado para ella. Susan la tomó con manos temblorosas. Mientras se la ponía, intentaba comprender cómo una mujer como ella había terminado allí, en la residencia de uno de los hombres más respetados de Londres. Cuando salió al pasillo, lo hizo con pasos lentos, apoyándose por momentos en la pared para recobrar equilibrio.
Los corredores eran extensos, cubiertos por alfombras gruesas y suaves que amortiguaban cualquier sonido. Había retratos colgados a ambos lados, rostros nobles que observaban desde siglos pasados. Cada vez que Susan encontraba a un criado, recibía miradas de asombro, comentarios susurrados, gestos que no sabía interpretar del todo. No la insultaban, pero tampoco la aceptaban. Era evidente que su presencia allí rompía todas las reglas no escritas de aquel mundo. Al llegar a la sala pequeña, el corazón de Susan dio un vuelco. Ana estaba sentada en un sillón mullido, con una taza de leche caliente entre las manos. Sus ojos grandes y miel brillaron al ver a su madre entrar. «¡Madre!», exclamó la niña corriendo hacia ella. Susan la abrazó con fuerza, sintiendo que el mundo recuperaba sentido en ese instante. Ana se acurrucó contra su pecho, como si buscara un refugio que nadie más pudiera darle. «Gracias a Dios estás bien», susurró Susan, acariciando su cabello castaño claro. «Perdóname por haberte llevado a lugares tan fríos, por no haberte dado más». Su voz se quebró antes de terminar la frase. Ana la miró con sus ojos grandes y puros. «Estamos juntas, eso basta». Susan sintió lágrimas quemándole los ojos, pero las contuvo como siempre había hecho. No sabía cuánto tiempo más podría esconder aquella mezcla de alivio y vergüenza. La niña la observó con una madurez inesperada para su corta edad. «Él nos ayudó», dijo Ana. «El señor que te llevó en brazos». Susan sintió un estremecimiento al recordar ese momento. Una imagen fugaz del duque inclinándose para levantarla del suelo, su voz grave murmurando órdenes, y la calidez inesperada de sus manos sosteniéndola cuando sus fuerzas la habían abandonado por completo. Antes de responder, escuchó pasos firmes acercándose. El aire de la habitación pareció tensarse. Susan se giró lentamente. Edmund Ravensborough estaba de pie en la entrada, vestido con un frac oscuro perfectamente entallado y una camisa blanca que resaltaba la firmeza de sus rasgos. La luz del pasillo delineaba la silueta de un hombre acostumbrado a mandar, pero había en sus ojos, azules grisáceos, una humanidad silenciosa que desordenó a Susan más de lo que esperaba. «Me alegra verla de pie, señora Fairbridge», dijo con voz firme pero no distante. Susan bajó la mirada, sintiendo un rubor ascender por sus mejillas. Nunca había estado tan cerca de alguien de tan alto rango, y menos en una situación tan desconcertante. «Mi señor, no sé cómo agradecerle», respondió con un hilo de voz. «Lo que hizo por nosotras, no tengo palabras». El duque avanzó unos pasos sin dejar de observarla. Su mirada se detuvo un instante en Ana, que se aferraba a la mano de su madre. «No hice nada extraordinario. Era lo correcto», dijo Edmund con una serenidad que parecía imposición. «Encontrarlas en aquella calle me llevó a tomar una decisión inmediata». Susan sintió un nudo en la garganta. Cada vez que recordaba la oscuridad de esa noche, un escalofrío le recorría la espalda. Si él no hubiera pasado por allí, no quería imaginar el destino de ella y su hija. «Mi intención no es causar molestias, duque. En cuanto recupere fuerzas nos iremos», afirmó con voz temblorosa. Edmund frunció ligeramente el ceño, como si no estuviera acostumbrado a que alguien cuestionara una decisión suya. «No es prudente que se marche. Aún necesita atención. Y la niña también». Susan sintió que las palabras del duque acariciaban una parte de ella que hacía tiempo había olvidado. Nadie había hablado de su bienestar desde que su esposo murió. Nadie se había interesado en su salud, en su alivio, en su vida. «Pero mi presencia aquí puede causarle inconvenientes», insistió ella, bajando más la cabeza. «Mis decisiones no están sujetas a la opinión de terceros», respondió Edmund con un matiz más profundo en la voz. «Lo que ocurra fuera de esta mansión no cambiará lo que considero necesario hacer dentro de ella». Ana observaba en silencio, absorbiendo cada palabra, como si pudiera sentir el peso de la interacción entre ambos. Susan reunió valor para levantar la mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los del duque, sintió un estremecimiento que no tenía explicación lógica. Había en él un firme control de sus emociones, pero también una calidez oculta, como si algo dentro de ese hombre estuviera despertando. «Mi señor», empezó a decir.
Pero antes de continuar, una figura inesperada apareció en la puerta. Una mujer elegante, con un vestido de seda color verde profundo, adornado con encaje fino. Su postura erguida y su expresión severa delataban una autoridad social que Susan reconoció al instante, aunque nunca hubiera tenido contacto directo con alguien así. Lady Mildred Ashcombe entró sin pedir permiso, con pasos que parecían flotar sobre el suelo. Sus ojos azules oscuros recorrieron la habitación hasta posarse en Susan y Ana. «Edmund», dijo, sin mirar realmente al duque sino a la joven madre, como si su presencia allí fuera un insulto. «Me dijeron que había huéspedes inesperados en tu hogar». El silencio que siguió fue cortante. Susan sintió la amenaza invisible oculta en cada palabra de aquella mujer. Ana se escondió parcialmente detrás de su falda. Edmund inspiró profundamente antes de responder. «Lady Mildred no esperaba su visita esta mañana». «Ni yo esperaba encontrar esto», replicó ella, sin molestarse en ocultar su desprecio. Susan tragó saliva, sintiendo la humillación recorrerle la piel como una quemadura. Sin embargo, Edmund dio un paso hacia adelante, situándose entre Mildred y Susan como una barrera silenciosa. «Ellas están bajo mi protección, y permanecerán aquí hasta que yo disponga lo contrario». Lady Mildred arqueó una ceja, sorprendida por el tono firme del duque. Su mirada regresó a Susan, fría como un espejo de invierno. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Edmund. Londres no es indulgente con decisiones imprudentes». Susan sintió que su corazón latía con fuerza. Nunca había estado tan consciente de su lugar en el mundo como en ese instante. Y aún así, no podía negar que las palabras del duque, su postura, su voz, la envolvían en una mezcla de temor y seguridad. Edmund mantuvo su posición. «Confío en mi propio juicio», dijo con firmeza. Lady Mildred dio un paso atrás, manteniendo la elegancia, pero con el veneno aún visible en sus ojos. «Veremos cuánto te cuesta esa confianza». Cuando ella salió, Susan sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Edmund se giró hacia ella. «No permita que las palabras de Lady Mildred la afecten», dijo con un tono más suave. Pero Susan ya había comprendido algo doloroso. Su presencia allí no sería fácil. Cada gesto suyo, cada paso, cada mirada sería observada, cuestionada, condenada. Aún así, cuando Edmund extendió la mano ligeramente, como si invitara a la calma sin tocarla realmente, el mundo pareció detenerse por un instante. «Mientras esté en esta casa nadie la tratará con desprecio», dijo él. Susan sintió un estremecimiento profundo, y sin saber cómo, sin querer aceptarlo aún, una tenue luz comenzó a encenderse en algún rincón de su alma. Una luz tibia, inesperada, peligrosa y hermosa. Los primeros días en la mansión Ravensborough transcurrieron envueltos en un silencio tenso, un silencio que parecía contener en su interior secretos, culpas y heridas que ninguna palabra sería capaz de desatar por completo. Era un silencio que respiraba entre las paredes antiguas, en los pasillos interminables y en la mirada de aquellos que observaban, desde lejos, a la joven madre que había irrumpido sin querer en un mundo que no le pertenecía. Susan caminaba lentamente por una de las galerías de la planta baja, sosteniendo la mano de Ana con suavidad. La niña iba a su lado con pasos pequeños, mirando con asombro los cuadros que colgaban de las paredes. Eran retratos solemnes, de hombres y mujeres, vestidos con ropas de siglos pasados, miradas altivas y poses rígidas. Ana, con su inocencia, se detenía frente a cada uno, como si intentara comprender quiénes habían sido aquellos rostros tan solemnes. «Parece que nos observan», susurró la niña. Susan apretó su mano con delicadeza. «No pueden hacernos daño, mi amor, son solo recuerdos». Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, Susan sintió un leve estremecimiento. Había algo en aquella mansión que parecía mirar más allá de lo visible. No era una presencia maligna, sino una memoria persistente, como si las paredes conservaran cada susurro y cada lágrima que había pasado por ellas. El eco de pasos masculinos resonó al fondo del pasillo. Susan intentó mantener la calma.
aunque su corazón aceleró el ritmo. Reconocería ese caminar incluso si estuviera rodeada por el bullicio de un mercado. Edmund Ravensborough avanzaba con porte elegante, vestido con un traje oscuro y un chaleco bordado en tonos discretos, pero impecables. Había en él una mezcla de autoridad y melancolía que le otorgaba una presencia imponente y al mismo tiempo profundamente humana. Cuando se acercó, Ana corrió unos pasos hacia él. «Señor Duque», dijo la niña con timidez, aunque con una pequeña sonrisa que suavizaba la atmósfera. Edmund se inclinó ligeramente hacia ella, algo que jamás habría hecho frente a otro adulto de su círculo social. «Buenos días, Ana, ¿has dormido bien?» La niña asintió, abrazando con cariño su pequeño chal de lana. Susan observó la escena con una mezcla de gratitud y desconcierto. Desde aquella noche en que él las llevó a la mansión, Edmund había mostrado un interés inusual por el bienestar de su hija. No era un interés paternal, sino algo más profundo, como si la vulnerabilidad de la niña hubiera despertado en él un recuerdo doloroso que no lograba ocultar. Alzó la mirada hacia Susan. Sus ojos azules grisáceos parecían buscar algo en los de ella, algo que quizá ni él mismo entendía. «Espero que usted también haya descansado», dijo Edmund con voz contenida. Susan inclinó ligeramente la cabeza, evitando mirarlo demasiado tiempo. «Sí, mi señor, le agradezco nuevamente todo lo que ha hecho por nosotras». Una sombra cruzó el semblante del duque, como si aquellas palabras removieran algo que llevaba años soterrado bajo capas de obligaciones, duelos y silencios. «Estoy simplemente cumpliendo con mi deber», murmuró, aunque ni él mismo parecía convencido de esa explicación. Hubo un instante en que la tensión entre ambos llenó el aire como una corriente eléctrica. No era incomodidad, sino una conexión silenciosa, intensa, que ninguno se atrevía a reconocer. Antes de que el momento se prolongara demasiado, Ana tiró suavemente de la mano de su madre. «Madre, ¿podemos ir al jardín?» Edmund intervino con serenidad. «El jardín está precioso esta mañana, el rocío aún cubre las rosas, si lo desea puedo acompañarlas». Susan dudó unos segundos. No quería abusar de la amabilidad del duque, pero tampoco quería negarse de forma brusca. Finalmente, inclinó la cabeza. Sería un honor. El jardín era un remanso de paz. Los rosales, aún bañados por gotas diminutas, emanaban un aroma fresco y envolvente. El césped estaba perfectamente recortado y brillaba bajo la luz débil que atravesaba las nubes de un Londres frío y gris. Ana corrió entre los senderos de piedra con una sonrisa luminosa, dejando escapar una risa que llenó el aire con un sonido casi curativo. Susan la observaba con emoción contenida. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a su hija reír de esa manera. Edmund se detuvo a unos pasos de ella, sin acercarse demasiado, pero lo suficiente para que su presencia se sintiera cálida y constante. «Ana tiene una risa hermosa», comentó él. Susan sonrió apenas, sin apartar la vista de la niña. «No sabe cuánto me alivia verla así. Ha sido tan difícil para ella, para nosotras». El duque inclinó la cabeza. Su expresión se suavizó, como si en ese instante compartiera algo de su propio dolor. Perder a alguien, o temer perderlo, cambia por completo el modo en que uno ve la vida, murmuró. Susan alzó los ojos hacia él. Había escuchado rumores, incluso en los barrios más pobres, sobre la pérdida del duque, sobre la tragedia que había oscurecido su existencia, pero nunca imaginó que él llevara esa herida tan visible. «No imagino cuánto ha sufrido, mi señor». Edmund apretó los labios con un gesto que contenía más memoria que palabras. «No se espera que lo imagine», respondió. «Solo se espera que lo acepte». Susan sintió un nudo en la garganta. No sabía qué responder. Había tanta tristeza en esa frase, tanta renuncia, que por un instante sintió la necesidad de acercarse a él y colocar una mano sobre su brazo. Pero no lo hizo. Ni siquiera se permitió pensarlo con claridad. Aún así, Edmund pareció percibir algo en su mirada, algo que lo sorprendió y lo inquietó. Ana regresó corriendo hacia ellos. «Madre, mire estas flores», dijo con entusiasmo, mostrando un pequeño racimo de pétalos rosados. Susan acarició la cabeza de su hija
y la abrazó por un momento. Edmund observó la escena con una mezcla de ternura y nostalgia. Había un brillo en sus ojos, un destello fugaz que revelaba una emoción dolorosa, un recuerdo que aún no podía pronunciar. La calma del jardín, sin embargo, no duró demasiado. A la distancia, se escucharon murmullos. Dos criadas conversaban entre sí, creyendo estar lo suficientemente lejos para no ser escuchadas. Dicen que la mujer y la niña se quedarán por un tiempo. Es inusual, muy inusual. Imagínate lo que dirá la ciudad cuando se enteren. Susan sintió un escalofrío. No necesitaba oír el resto. Sabía cómo funcionaba el mundo. Sabía que su presencia allí no sería aceptada fácilmente. Y también sabía que ella y Anna serían el blanco de comentarios maliciosos por parte de aquellos que creían que la dignidad estaba ligada únicamente a la cuna. Edmund dio un paso adelante. Su voz resonó firme, aunque no alzó el tono. «Eso será suficiente», dijo en dirección a las criadas. Las mujeres se sobresaltaron, inclinaron la cabeza y se alejaron apresuradamente. Susan tragó saliva. No era su intención causar problemas. No quería ser motivo de conflicto en una casa que no le pertenecía. «Lo siento, mi señor», murmuró ella con voz débil. «Mi presencia aquí está provocando inconvenientes. No quiero que se malinterprete». Edmund la observó en silencio unos instantes. Había en su mirada un conflicto, una batalla interna que lo desgastaba pero que no quería mostrar. «No tiene por qué disculparse. Usted no ha hecho nada malo», dijo. «Pero causa tensión entre su gente y yo...» Susan bajó la cabeza. «No soy nadie». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una herida abierta. Edmund respiró hondo. «No repita eso», ordenó con suavidad, pero con firmeza. «Usted es alguien, y mientras esté bajo este techo, será tratada como tal». Susan sintió que su corazón se agitaba, confuso, vulnerable. No estaba acostumbrada a que la defendieran. No estaba acostumbrada a que un hombre la mirara con tanta gravedad, como si realmente importara. Anna, ajena al torbellino emocional entre los adultos, volvió a correr por el jardín. Edmund dio un paso más, reduciendo la distancia entre él y Susan, aunque sin cruzar ningún límite. Aquel acercamiento bastó para que Susan percibiera el calor de su presencia, la tensión contenida en su respiración, la cercanía peligrosa que despertaba algo dentro de ella que no sabía nombrar. «Quiero que se sienta segura», dijo él, «y quiero que entienda que no permitiré que nadie la trate con desprecio». Susan sintió un calambre emocional recorrerle el estómago, como si las palabras del duque hubieran abierto una puerta cerrada durante demasiado tiempo. «¿Pero por qué, mi señor?», susurró. No era un desafío, sino una duda sincera. Edmund mantuvo la mirada fija en ella. Por un instante, sus ojos mostraron una emoción tan profunda que Susan contuvo el aliento. No era compasión, no era simple bondad. Era algo más oscuro, más vulnerable, más humano, porque vi algo en usted esa noche, admitió en voz baja, algo que no pude ignorar. Susan sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía, pero antes de que pudiera responder, Anna regresó y tomó su mano, jalándola con suavidad. «Madre, ¿venimos mañana otra vez?», preguntó la niña. Susan respiró hondo, buscando recuperar el equilibrio emocional. Miró a Edmund, insegura de cómo interpretar sus palabras, de cómo asimilar la fuerza silenciosa que emanaba de él. El duque inclinó mínimamente la cabeza. «Por supuesto que sí, Anna. El jardín siempre estará abierto para ustedes». La niña sonrió, y en ese gesto infantil y sincero, la tensión se diluyó por un instante. Mientras regresaban a la mansión, Susan caminó unos pasos detrás del duque. Lo observó en silencio. Había en la figura de aquel hombre una mezcla de fuerza y tragedia que la atraía de una forma imposible, inapropiada, peligrosa. Pero aún así, no podía apartar los ojos de él. Edmund, sin girarse, sintió su mirada. No necesitó verla para saber que estaba allí, y aunque no lo admitiría ni ante sí mismo, aquella presencia suave y digna comenzaba a invadir espacios en su corazón que él creía sellados para siempre. Susan no lo sabía aún, pero ese día
en el jardín cubierto de rocío, algo había cambiado. Algo profundo, silencioso y poderoso había comenzado a tomar forma, como un eco del pasado que se negaba a morir, pero que también ofrecía la posibilidad de un futuro que ninguno se atrevía a imaginar. La mañana amaneció con un cielo gris que presagiaba tormenta, aunque no fuera una tormenta de lluvia, sino de murmullos, comentarios y sospechas que ya comenzaban a extenderse más allá de los muros de la mansión Ravensborough. Susan despertó con un presentimiento inquietante, como si el aire mismo dentro de aquella casa se hubiera vuelto más pesado. Ana dormía aún a su lado, en una pequeña cama contigua, respirando con suavidad. La paz de la niña contrastaba con la angustia que latía en el pecho de su madre. Susan se levantó lentamente, observando por un momento el tenue reflejo de sí misma en el espejo. Aquel vestido sencillo, de algodón claro, no pertenecía a ese lugar. Tampoco ella. Cada día era más consciente de que su presencia, aunque tolerada por el duque, era un desafío abierto a las reglas del mundo al que él pertenecía, y aún así, algo en su interior la empujaba a permanecer, no por comodidad, sino porque la mirada de Edmund y la manera en que protegía a Anna despertaban en ella una gratitud profunda y un sentimiento confuso que no sabía cómo nombrar. Poco después, una criada golpeó la puerta. «El desayuno está listo, señora Fairbridge. El duque desea que se una a él y a la niña en el comedor pequeño». Susan dudó unos segundos, pero sabía que rechazar la invitación sería motivo de murmuraciones aún mayores. Respiró hondo, tomó la mano de Ana, que ya estaba despierta y sonriente, y se dirigió hacia la planta baja. El comedor pequeño, aunque reducido para los estándares de la mansión, era amplio y luminoso. Una mesa redonda de madera noble ocupaba el centro, adornada con flores frescas y vajilla fina. Edmund ya estaba allí, de pie, con un frac oscuro que resaltaba la firmeza de sus hombros y la elegancia natural en cada uno de sus movimientos. Cuando Susan entró, él volteó y la saludó con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días, señora Fairbridge». «Buenos días, mi señor», respondió ella, tomando asiento con timidez. La atmósfera era tranquila, o al menos lo parecía. Ana disfrutaba del pan caliente y de la leche tibia, mientras Edmund observaba a madre e hija con un gesto que oscilaba entre la preocupación y algo más suave, algo que intentaba disimular sin demasiado éxito. Pero la calma se quebró de manera abrupta cuando el mayordomo entró con expresión seria. «Mi señor, Lady Mildred está aquí». El cuerpo de Edmund pareció tensarse por un instante. «A esta hora», murmuró antes de recomponerse, «pídale que espere en el salón principal. Iré en un momento». Susan sintió el estómago contraerse. No era necesario preguntar. Sabía que aquella visita inesperada no presagiaba nada bueno. Edmund se volvió hacia ella. «No se preocupe, no tiene por qué involucrarse». Sin embargo, sus ojos decían algo distinto, como si supiera que la presencia de Lady Mildred traería consecuencias para todos. Cuando el duque salió de la habitación, el silencio que dejó atrás fue más elocuente que cualquier palabra. Ana la miró con preocupación. «Madre, ¿esa señora es mala?» Susan la acarició con ternura. «No, mi amor, solo pertenece a un mundo que no entiende el nuestro». Pero incluso mientras decía esas palabras con suavidad, sabía que había personas cuyo desprecio podía convertirse en un arma afilada. Lady Mildred era una de ellas. Mientras el duque se dirigía al salón principal, su mente viajaba a recuerdos que prefería no visitar. Lady Mildred había sido la mejor amiga de su difunta esposa, y desde la muerte de ella, se había convertido en una presencia constante, insistente, cargada de expectativas que él jamás compartiría. Su afán por controlar su entorno y por mantener las apariencias la convertían en una amenaza peligrosa para cualquiera que no perteneciera a su mundo. Al llegar al salón, Edmund la encontró de pie, con un vestido elegante de seda azul profundo, ceñido en la cintura por un corsé perfectamente ajustado. Su postura era impecable, y sus ojos, azules y fríos, observaban cada rincón como si fuera la dueña del lugar.
Edmund, dijo ella con un tono que pretendía cercanía, aunque estaba impregnado de exigencia. Necesitaba hablar contigo de inmediato. Entiendo que el asunto debe ser importante para justificar esta visita tan temprana, respondió él, manteniendo la distancia emocional. Lady Mildred avanzó unos pasos, bajando la voz. Los rumores han comenzado a extenderse por la ciudad. Se dice que albergas en tu casa a una mujer y a una niña que no es de tu sangre. Edmund apretó la mandíbula, controlando la irritación. No tengo por qué justificar mis decisiones ante nadie. Ayudé a una mujer en necesidad. Eso no es lo que dicen, insistió ella, acercándose aún más. Dicen que la has traído para consolar tu soledad. El duque la observó con frialdad. Quien diga eso demuestra un corazón perverso. Lady Mildred frunció los labios con disgusto. Edmund, estás poniendo en riesgo tu posición, tu honor y el nombre de tu familia. Esa mujer no pertenece a este lugar, y si insistes en protegerla, será tu reputación la que se vea arrastrada por el barro. Prefiero ver mi nombre en barro que mi conciencia manchada por abandonar a quien necesita ayuda, respondió con voz baja, pero intensa. Lady Mildred lo miró como si no reconociera a ese hombre. Luego entornó los ojos, con un destello venenoso. No dejaré que destruyas tu futuro por una desconocida. Pero Edmund solo respondió: mi futuro es asunto mío. Mientras tanto, Susan caminaba por el pasillo del ala este, intentando evitar a los criados que susurraban cada vez que ella pasaba. Quería alejarse del ambiente cargado y llevó a Ana a la biblioteca, un lugar que había descubierto la noche anterior. La sala era amplia, con altas estanterías de madera tallada que llegaban hasta el techo. El aroma a papel antiguo y cera de velas llenaba el aire con una calma reconfortante. Ana se sentó en una alfombra suave, observando un libro ilustrado que encontró abierto. Susan se dejó caer en un sillón cercano, respirando profundamente. Pero la paz duró poco. La puerta se abrió de golpe. Lady Mildred entró con pasos decididos, los ojos encendidos de indignación. Susan se levantó de inmediato, instintivamente colocando a Ana detrás de ella. Así que aquí está la causa de todos los rumores, dijo Mildred con voz cortante. Susan sintió un temblor en las manos, pero mantuvo la postura. No era mi intención causar problemas, dijo con voz suave. Claro que sí lo fue. Mujeres como usted siempre buscan escalar donde no les corresponde, atacó Mildred con desdén. No tiene derecho a estar aquí. Ana abrazó la falda de su madre, asustada. Susan contuvo el impulso de retroceder. Si me lo permite, mi señora, yo no pedí estar en esta casa. Solo intento cuidar de mi hija. Entonces márchese, respondió Mildred con dureza. Londres arderá en comentarios si sigue quedándose. Susan sintió que una punzada de dolor le atravesaba el pecho. No era solo miedo, era humillación. Era la certeza de que, para aquella mujer, ella no valía más que un pedazo de tela vieja. Lady Mildred. La voz de Edmund resonó desde la entrada. Mildred se volvió con rapidez, perdiendo por un instante su máscara de control. Susan no se atrevió a moverse. Ana se aferró con más fuerza a su mano. Edmund, dijo Mildred, intentando recuperar compostura. Solo estaba explicando la situación. El duque avanzó lentamente, su presencia llenando la habitación como una sombra imponente. La situación es que usted ha entrado sin permiso y ha hablado con una falta de respeto inaceptable hacia alguien que es mi huésped. El rostro de Lady Mildred se tiñó de indignación. ¿Huésped? ¿Una mujer sin nombre, sin linaje? ¿Te das cuenta de lo que estás? Le pido que abandone mi casa, dijo Edmund, cortando sus palabras con una firmeza aterradora. La tensión se hizo espesa, casi palpable. Mildred abrió la boca, pero no encontró respuesta. Finalmente, levantó el mentón y salió sin mirar a Susan. Su perfume caro fue lo último en abandonar la habitación. Cuando quedaron solos, Susan se sintió más expuesta que nunca. No sabía qué decir, cómo agradecer, cómo enfrentar la mezcla de alivio y vergüenza que la ahogaba. «Mi señor, yo...» balbuceó. Edmund la observó con ojos oscuros de emoción contenida. «Nadie tiene derecho a humillarla», dijo con voz baja, «y no permitiré que vuelva a suceder».
Susan sintió que sus labios temblaban. Ana apretó su mano. Ella no tenía palabras para expresar lo que ese gesto significaba. Lo que dijo Lady Mildred, no quiero que se vea perjudicado por nosotras. El único perjuicio sería abandonarlas, respondió él sin pensarlo. La intensidad en su mirada hizo que Susan apartara los ojos, sintiendo que un calor desconocido le subía por la piel. Pero no quiero ser un peso, mi señor. No lo es, respondió Edmund, acercándose apenas un paso, lo suficiente para que Susan sintiera el leve roce de su sombra. Usted le devolvió luz a esta casa sin siquiera intentarlo. Susan contuvo la respiración, y sin embargo, no se apartó. La tensión que los envolvía era sutil, callada, casi invisible. Una corriente que recorría la distancia entre ellos como un hilo fino, pero irrompible. Ana los miró sin comprender del todo, pero sintiendo algo en el ambiente, algo que hacía que su madre pareciera más frágil y más fuerte al mismo tiempo. Edmund finalmente se apartó un paso, devolviendo el orden necesario entre ambos, aunque sus ojos permanecieron fijos en ella unos segundos más. Mientras estén aquí, no habrá espacio para el desprecio, dijo. Susan lo miró con una mezcla de desconcierto y gratitud profunda. Sabía que esas palabras tenían un peso inmenso, un peso que quizá él mismo no había medido. Y aún así, una certeza silenciosa comenzó a crecer en su corazón. Algo estaba cambiando en la mansión Ravensborough. Algo que ni siquiera la crueldad de la aristocracia, ni los prejuicios más feroces, podrían detener completamente. La tarde había caído sobre la mansión Ravensborough con un silencio inquietante, como si el aire mismo presintiera que algo estaba a punto de quebrarse. Susan ayudaba a Ana a acomodar unos juguetes de madera que una de las criadas le había prestado, cuando notó que la niña respiraba con dificultad. Primero fue un suspiro entrecortado, luego un rubor extraño en las mejillas, y finalmente un temblor leve en las manos de la pequeña. «Ana, ven aquí, mi amor», dijo Susan, arrodillándose frente a ella. La niña obedeció, pero bastó que sus ojos color miel se alzaran hacia su madre para que Susan sintiera cómo el miedo le mordía el corazón. La mirada de Ana, normalmente vivaz y curiosa, estaba apagada. Su piel, antes pálida pero sana, ahora se notaba caliente y húmeda. «Madre, me arde la cabeza», murmuró con voz débil. Susan sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Colocó una mano en la frente de la niña y al instante la retiró con un sobresalto. La fiebre era intensa, demasiado intensa. Un dolor agudo la atravesó, recordándole todas las noches en que había cargado a Ana entre mantas viejas, temiendo que la enfermedad le arrebatara aquello que más amaba. Sin perder tiempo, tomó la mano de su hija. «Vamos, necesitamos encontrar al duque, él sabrá qué hacer». Apenas habían dado unos pasos por el pasillo cuando Ana se detuvo de golpe y se tambaleó. Susan la sostuvo antes de que cayera al suelo. La niña apoyó su rostro ardiente en el hombro de su madre. No puedo caminar». Susan sintió una punzada en los ojos, pero no permitió que las lágrimas salieran. Tenía que ser fuerte. Tenía que sostener a su hija como fuera. Con esfuerzo, la alzó en brazos, aunque su cuerpo débil temblaba por la carga. Ana se aferró a su cuello con la poca fuerza que le quedaba. «Resiste, mi amor, por favor, resiste». El peso de la niña no era el problema. Era el peso del miedo. Ese miedo que la había acompañado desde que enviudó. El miedo de perder lo único que le quedaba. Al llegar a la escalinata principal, encontró a Edmund descendiendo con paso firme. Estaba acompañado por el mayordomo y dos sirvientes que parecían discutir sobre asuntos de la casa, pero la expresión del duque cambió en cuanto vio a Susan con Ana en brazos. Edmund se detuvo en seco. «Susan, ¿qué ocurre?» La voz del duque sonó más grave de lo habitual, cargada de alerta. Susan apenas logró responder. «La fiebre está muy alta, no sé qué hacer». Edmund no necesitó escuchar más. En un solo movimiento, dio un paso hacia ellas y extendió los brazos. «Entréguemela». Susan dudó por un instante. No por falta de confianza, sino porque Ana era su vida entera, su único tesoro en el mundo. Pero la mirada del duque era firme, sólida,
capaz de contener el pánico de cualquiera. Así que ella permitió que él tomara a la niña entre sus brazos. Ana descansó su cabeza sobre el pecho del duque, y Edmund sintió el ardor de la fiebre atravesarle la camisa. Su expresión se endureció. «Llamen al médico de inmediato», ordenó, sin elevar la voz, pero con un tono que no admitía objeciones. El mayordomo salió corriendo. Edmund se volvió hacia Susan, que temblaba sin poder ocultarlo. «Venga conmigo». Ambos se dirigieron al ala oeste, donde había una habitación amplia, cálida y preparada para emergencias. Edmund colocó a la niña en la cama, acomodando las mantas con una delicadeza que contrastaba con su aspecto imponente. Susan se arrodilló junto al colchón, tomando la mano de su hija. «Estoy aquí, mi cielo». La niña apenas abrió los ojos. «Madre». Susan acarició su mejilla mientras luchaba por no quebrarse. «No hables, mi amor, solo descansa». Edmund se quedó de pie, observando, con el rostro tenso. En su mirada había algo más que preocupación por una invitada. Era un dolor silencioso, profundo, como si una vieja herida se hubiera abierto en su interior. Ana comenzó a respirar más rápido. Susan acercó su oído a la boca de la niña y sintió el aliento irregular. Las lágrimas amenazaron con caer. «Señor duque, tengo miedo, no quiero perderla». Edmund se inclinó para colocar una mano firme sobre su hombro. «No la perderá, se lo prometo». La seguridad en su voz era tan contundente que aunque Susan sabía que nadie podía prometer algo así, una parte de ella quiso creerle. Quiso aferrarse a esas palabras como si fueran un ancla en medio del océano. Minutos después, el médico llegó con su maletín. Era un hombre de mediana edad, con rostro serio y manos firmes. Saludó al duque con una leve inclinación y se acercó a la niña. Edmund y Susan dieron un paso atrás para darle espacio. La revisión fue rápida, pero el semblante del médico se oscureció. «Es una fiebre muy alta, y podría empeorar». Susan sintió que la habitación se desmoronaba a su alrededor. «Por favor, sálvela», rogó. El médico colocó una mano sobre su brazo, en un gesto humano y sincero. «Haré todo lo posible». Le dio instrucciones precisas a las criadas para preparar compresas frías y una mezcla medicinal que debía administrarse cada cierto tiempo. Susan escuchó cada palabra como si fuera el único puente hacia la esperanza. Pero cuando el médico salió para preparar más remedios, la habitación quedó en un silencio asfixiante. La niña se retorció entre las mantas y un pequeño gemido escapó de sus labios. «Madre, me duele». Susan sintió un golpe seco en el corazón. «Lo sé, mi amor, estoy aquí». Sin saber cómo, la mano de Edmund se acercó a la espalda de Susan, rozándola apenas. No era un gesto calculado ni decoroso. Era un impulso humano, intenso, silencioso. Un roce que decía, «No está sola». Ella no se movió. No pudo. La presión cálida y firme de aquella mano la sostuvo. La mantuvo unida cuando sentía que iba a deshacerse como un cristal que cae al suelo. El tiempo pasó lento, casi inmóvil. Edmund permaneció allí, sin apartarse ni un instante, de pie, vigilante, como un guardián silencioso. Cada vez que Ana gemía, su expresión se endurecía, como si el sufrimiento de la niña le atravesara la piel. «Mi señor», dijo Susan finalmente, sin apartar los ojos de su hija. «No necesita quedarse, puedo cuidar de ella yo sola». Edmund inclinó la cabeza, acercándose un poco más. «No voy a dejarla sola en un momento como este, ni a usted ni a la niña». Susan cerró los ojos. Aquellas palabras, dicho en voz baja pero firme, golpearon directo en un lugar que ella no sabía que aún podía sentir. Las compresas se humedecían con rapidez, obligando a Susan a cambiarlas una y otra vez. Edmund, sin decir una palabra, se encargaba de traer agua fría, de ajustar la vela cuando la llama parpadeaba, de mantener la calma cuando la fiebre parecía alzarse con más fuerza. En un momento, la mano de Susan tembló mientras intentaba exprimir una compresa. Edmund tomó la tela, y durante un segundo sus dedos rozaron los de ella. Un roce leve, apenas perceptible, pero que encendió un estremecimiento en ambos. Susan levantó la mirada. Los ojos del duque se encontraron con los suyos. Era una mirada intensa,
llena de sentimientos reprimidos, de un pasado que aún lo perseguía y de un presente que comenzaba a desbordarlo sin remedio. «Ella estará bien», dijo Edmund, aunque su voz tenía un matiz quebrado. «Tiene que estarlo». La niña, como si hubiera escuchado esa promesa, se agitó ligeramente y abrió los ojos por un segundo. «Madre». Susan se inclinó y la abrazó con suavidad. «Aquí estoy, mi amor, no me iré». Ana respiró hondo, y por primera vez desde el inicio de la fiebre, su cuerpo pareció relajarse. Susan sintió las lágrimas correrle por las mejillas, pero esta vez no las ocultó. Edmund se acercó un paso más. «Déjela llorar», susurró el duque. «No tiene por qué contenerse». Susan lo miró, con los ojos llenos de un dolor que rozaba la esperanza. «Es que pensé que la perdería», confesó en un susurro. El duque sostuvo su mirada por un largo instante. «Mientras yo respire, no permitiré que eso ocurra». Susan bajó la vista, abrumada por la fuerza contenida en esas palabras. No eran una promesa vacía. Venían de un hombre que había cargado un duelo profundo y que ahora, frente a la fragilidad de una niña, se permitía sentir algo distinto. La noche avanzó. Las horas se hicieron largas y silenciosas, pero no solitarias. Susan y Edmund permanecían juntos, unidos por una tensión emocional tan intensa que parecía un hilo invisible entre sus almas. No había caricias, no había palabras innecesarias, solo una cercanía poderosa, hecha de miradas y respiraciones contenidas. Cuando finalmente la fiebre comenzó a bajar y Ana durmió con una respiración más tranquila, Susan dejó escapar un suspiro profundo, casi un sollozo ahogado. Se cubrió el rostro con las manos, temblando de cansancio y alivio. Edmund se acercó y, sin tocarla, se inclinó ligeramente, lo suficiente para que ella sintiera su presencia cálida a su lado. «Lo logró», susurró él. «Su hija es fuerte». Susan bajó las manos y lo miró. Había lágrimas en sus ojos, pero también un brillo nuevo, una pequeña luz que se encendía entre cenizas. «No habría podido sin usted, mi señor». Edmund negó con suavidad. Siempre habría encontrado la fuerza. Susan sostuvo su mirada con una intensidad que casi la asustó. «Gracias por quedarse», dijo en voz baja. Por un instante, Edmund pareció querer responder con algo más profundo, más íntimo, pero se contuvo. Solo inclinó la cabeza con un respeto silencioso, aunque sus ojos decían mucho más. Ana dormía serena, y en esa habitación iluminada apenas por una vela, mientras la tormenta exterior golpeaba los cristales con suavidad, algo poderoso había nacido. No se había pronunciado, no se había tocado, no se había confesado, pero estaba ahí, suspendido en el aire, transformando todo lo que ambos creían que conocían sobre sí mismos. En el borde de la cama, con la niña a salvo y el mundo afuera sin importancia, Susan y Edmund compartieron un momento que ninguno olvidaría jamás. Un momento que, aunque no tenía nombre todavía, ya tenía destino. La mañana siguiente, amaneció con una luz tenue que se filtraba entre las cortinas gruesas de la habitación donde Ana descansaba. Susan había pasado la noche entera a su lado, velando cada respiración, cada leve movimiento, como si temiera que el alivio de las últimas horas fuera apenas un sueño frágil. La niña dormía profundamente, con las mejillas aún cálidas, pero ya sin el ardor abrasador de la fiebre. Verla así, tranquila, hizo que Susan soltara un suspiro largo, cargado de agotamiento y gratitud. La puerta se abrió con suavidad. Edmund entró despacio, como si temiera perturbar la calma que ahora reinaba en la habitación. Estaba vestido con un frac color carbón, elegante, como acostumbraba. Sin embargo, su rostro mostraba señales de cansancio que no lograba ocultar. «¿Cómo sigue?», preguntó él en voz baja, acercándose lentamente. «Mucho mejor, mi señor», respondió Susan, sin apartar la mirada de su hija. «La fiebre ha bajado, está descansando». Edmund se inclinó un poco para observar a la niña, y entonces ocurrió algo que Susan no esperaba. Su expresión de rigidez habitual se suavizó, dejando asomar una ternura silenciosa que lo hacía ver casi vulnerable. «Me alegra escuchar eso», dijo él. «No sabe cuánto».
Susan levantó los ojos hacia él, sintiendo un estremecimiento al ver el cansancio sincero en su mirada. Había permanecido casi toda la noche allí, con ellas. Y aunque no lo había dicho, ese gesto hablaba más que cualquier palabra. Mi señor, no sé cómo agradecer todo lo que ha hecho, no solo por Ana, sino por mí. Edmund la miró con profundidad, como si quisiera responder algo que no se atrevía a pronunciar. Pero antes de que pudiera hablar, el mayordomo apareció en la puerta. Mi señor, Lord Caldwell ha llegado. Dice que su visita es urgente. El nombre cayó en el aire como un golpe seco. Susan sintió como su cuerpo se tensaba. Sus manos, que estaban entrelazadas sobre su regazo, comenzaron a temblar. Edmund notó el cambio inmediato en la expresión de ella. «¿Caldwell?», repitió. «¿Qué hace aquí?». «No lo ha dicho, mi señor», respondió el mayordomo visiblemente incómodo. «Pero insiste en verlo». Susan bajó la cabeza y cerró los ojos un segundo. Su respiración se aceleró. Edmund se acercó un paso más, captando la angustia de ella. «¿Lo conoce?», preguntó con voz grave. Susan tragó saliva. No quería hablar de ese pasado, no allí, no frente a él, pero sabía que no podía ocultarlo mucho más. «Sí», murmuró, «fue mi antiguo patrón». No dijo más, pero Edmund entendió que había dolor detrás de esa breve confesión. Un dolor hondo, silencioso, que ella no quería exponer. Y eso solo incrementó la tensión en él. «Descanse aquí», dijo Edmund con suavidad. «No permitiré que nadie la perturbe». Y salió de la habitación, llevándose consigo una ira fría que apenas podía contener. Mientras Susan se quedaba junto a Ana, Edmund caminó por los pasillos de la mansión con pasos fuertes, resonando contra el mármol como un tambor de guerra. No sabía exactamente qué había ocurrido entre Susan y Caldwell, pero no necesitaba detalles para comprender que no había sido agradable. Cuando llegó al salón principal, encontró a Lord Caldwell esperando con la comodidad arrogante de quien se siente dueño de cualquier lugar. Era un hombre corpulento, con cabello gris peinado hacia atrás y un bigote grueso que le daba una apariencia severa y despiadada. Vestía un traje caro, de un verde oscuro casi negro, con un bastón tallado que golpeaba el suelo con impaciencia. «Duque Ravensborough», dijo con una inclinación mínima, «temo que se ha metido en un asunto que no comprende». Edmund no devolvió el saludo. «Explíquese, ¿qué asunto podría tener con mis huéspedes?». Caldwell soltó un bufido desdeñoso. «¿Huéspedes? ¿Eso es lo que llama a esa mujer? Debo advertirle que está cometiendo un error al tenerla aquí». Edmund apretó la mandíbula. «No acepto advertencias en mi propia casa». El comerciante chasqueó la lengua. «Entonces, permítame aclarar algo. Esa mujer, esa Susan Fairbridge, no es quien cree. Ha sido un problema durante meses, una carga, una molestia para todos los que hemos intentado ayudarla». Edmund sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo el rostro firme. «Lo único que sé es que estaba en la calle, enferma y exhausta, y que necesitaba ayuda. Algo que usted, al parecer, no le dio». Caldwell sonrió con desdén. «Yo le di trabajo, le di un techo. Y aún así, fue incapaz de cumplir con sus obligaciones. Insistía en llevarse a la niña consigo todo el tiempo. Decía que no podía dejarla sola. ¿Puede imaginarlo? Su excesivo apego era un problema». Edmund sintió un impulso feroz de golpearlo, pero controló cada músculo de su cuerpo. «Usted habla de ellas como si fueran objetos. No permitiré que las trate así en mi hogar». Caldwell se acercó un paso, bajando la voz. «Escuche con atención, Duque. Esa mujer no le traerá nada bueno. Es pobre, es un peso muerto, y estoy seguro de que terminará arrastrándolo hacia abajo a usted también». Edmund sintió una furia tan intensa que tuvo que respirar hondo para no estallar. «Si ha terminado, le pido que se retire», dijo con voz controlada, «y no vuelva sin ser invitado». Los ojos de Caldwell brillaron con resentimiento. «Esto no quedará así. No puede ocultarla para siempre». Edmund no respondió. Lo observó salir, rígido, como una estatua de mármol a punto de romperse. Cuando la puerta se cerró con un golpe seco, la tensión acumulada estalló en su interior como un incendio silencioso. Caldwell no regresaría a esa casa.
Así lo decidió. Pero sus palabras despertaron preguntas, inquietudes que no podía ignorar. Susan había dicho tan poco sobre su pasado, pero lo poco que había revelado era suficiente para darle un presentimiento inquietante. Regresó al ala oeste, donde Susan seguía a los pies de la cama de Ana. La niña dormía bajo una luz suave que entraba por la ventana. Susan levantó la vista cuando Edmund entró. Sus ojos estaban rojos por el cansancio y la preocupación. ¿Qué quería él?, preguntó en voz baja. Edmund no respondió de inmediato. Se acercó con pasos lentos, evaluando su rostro, su cansancio, su fragilidad y la fuerza que aún sostenía su mirada. «Quise escuchar de usted lo que Caldwell intentó decirme», dijo finalmente, con suavidad, pero sin rodeos. «Solo si desea contarlo». Susan bajó la mirada. Sus dedos se enredaron nerviosamente en el borde de la manta. Él me empleó cuando mi esposo murió. No tenía a dónde ir. Necesitaba alimentar a mi hija». «¿La trató mal?», preguntó Edmund, con la voz apenas contenida. Susan respiró hondo, como si el aire la lastimara. «No fue amable. Decía que Ana era un estorbo, que debía dejarla sola durante el día para cumplir con mis tareas, pero yo no podía hacerlo. Ella era tan pequeña. Tenía miedo de dejarla». Un temblor recorrió sus manos. Un día, me exigió que trabajara toda la noche. Dijo que si me negaba nos echaría a la calle. Yo me negué, y lo cumplió. Nos echó sin remordimiento. Edmund cerró los ojos un segundo, conteniendo un impulso feroz. «Ese hombre no volverá a hacerle daño», dijo él, con una firmeza que casi se podía tocar. Susan levantó la mirada lentamente. En sus ojos había lágrimas silenciosas, pero también sorpresa. Pero lo que más la desconcertó fue lo que vio en los ojos de Edmund. No era solo furia por la injusticia. Era algo más profundo. Una protección que nacía desde un lugar emocional desconocido para él mismo. «No tiene que protegerme, mi señor», murmuró ella. «Lo hago porque quiero», respondió Edmund, con una intensidad que la dejó sin aliento. Susan sintió un escalofrío por todo el cuerpo. No había distancia física entre ellos, pero había una proximidad emocional tan poderosa que casi podía sentirse en el aire. No era apropiado, no era prudente, no era posible. Y sin embargo, era real. Edmund inclinó un poco la cabeza bajando la voz. «Lo que ese hombre dijo no me importa. Lo único que importa es lo que veo frente a mí». Susan tragó saliva. «¿Y qué es lo que ve?», preguntó involuntariamente. El duque sostuvo su mirada por largos segundos. Hubo un destello en sus ojos, una emoción tan intensa que Susan sintió que sus rodillas flaqueaban. «Veo a una mujer fuerte», dijo él. «Veo a una madre, y veo a alguien que no merece cargar sola con un pasado tan injusto». Susan desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de aquella confesión, pero Edmund no había terminado. «Y también veo que quiero ayudarla, más de lo que debería». Susan sintió cómo su respiración se hacía más rápida, más superficial. No podía responder, no sabía cómo. Cualquier palabra rompería la delicadeza del momento. Ana se movió ligeramente en la cama y Susan se giró para atenderla. Pero Edmund ya estaba allí, colocando una mano en la frente de la niña con delicadeza. «La fiebre sigue bajando, estará bien», dijo. Susan observó esa imagen. Un duque arrodillado junto a la cama de su hija, con la expresión cargada de preocupación sincera. Una escena que jamás habría imaginado. Una escena que despertaba algo en su interior que no podía nombrar sin temblar. Cuando Edmund se puso de pie, el silencio entre los dos se volvió casi palpable. No había palabras para lo que había ocurrido, pero ambos sabían que algo profundo, había cambiado. «Descanse un poco», dijo él en voz baja. «Yo vigilaré a Ana un rato». Susan quiso protestar, pero las palabras no salieron. Estaba demasiado cansada, demasiado abrumada y demasiado conmovida. Se sentó en una silla cercana, sin apartar los ojos de él. El duque se quedó al lado de la cama, vigilando cada respiración de la niña, como si su sola presencia le diera fuerza. Y mientras la tarde avanzaba,
cubriendo la habitación con una luz suave y dorada, la vida de esos 3 seres, una madre, una niña y un hombre marcado por su propio pasado, se entrelazaba en un lazo silencioso que ninguno tenía intención de romper. No todavía. No ahora. El cielo de Londres amaneció cubierto por una espesa manta de nubes, presagiando un día pesado, denso, casi insoportable. Susan despertó con un sobresalto, como si un presentimiento oscuro la hubiera arrancado del sueño. Ana dormía profundamente, con la respiración tranquila, y ese pequeño alivio le permitió a Susan recuperar un poco de calma. Sin embargo, algo en el aire de la mansión Ravensborough había cambiado. Era como si los muros, antes silenciosos, ahora susurraran rumores que ella no podía escuchar, pero que lograba sentir en la piel. Una criada entró para revisar la chimenea, pero sus movimientos eran distintos a los de días previos. Miraba a Susan sin mirar realmente, con una tensión que intentaba ocultar y no lograba disimular. Otra criada pasó por la puerta entreabierta y murmuró algo a la compañera, quien evitó a toda costa cruzar la mirada con Susan. ¿Ocurre algo?, preguntó Susan con voz suave, aunque su corazón comenzaba a latir con fuerza. La criada que tenía la chimenea entre manos se tensó, bajó la mirada y respondió apenas. «No, señora, nada». Pero era una mentira evidente, de esas que se dicen por obligación, no por convicción. Susan sintió que el miedo subía por su pecho con lentitud, como una serpiente que despierta. No quiso insistir. Sabía que era cuestión de tiempo para que la verdad, o la malicia disfrazada de verdad, se revelara por sí misma. Ana despertó poco después, con el rostro más animado. Susan acarició su mejilla con ternura y la ayudó a vestirse con un vestido simple color crema. «Madre, ¿podemos ir al jardín cuando termine el desayuno?», preguntó la niña con ojos brillantes. «Sí, mi amor, si el clima lo permite». Pero antes de salir de la habitación, una tercera criada llegó con una bandeja para el desayuno, y esta vez, la mirada que dirigió a Susan no era de simple curiosidad o nerviosismo. Era una mezcla casi dolorosa de compasión y sorpresa. «¿Qué sucede?», preguntó Susan, ya sin poder evitar la inquietud. La criada dudó, abrió la boca, la cerró, tragó saliva. «Señora, tal vez debería hablar con el duque», dijo finalmente, en un susurro cargado de advertencia. Susan sintió un estremecimiento correrle por la columna. ¿Por qué tendría que hablar con el duque? ¿Qué podía haber ocurrido en tan pocas horas? No tuvo tiempo de formular más preguntas. El mayordomo apareció en la puerta con expresión grave. «El duque desea verla en el Salón Rojo», anunció. El Salón Rojo era uno de los espacios más solemnes de la mansión. Susan sintió un vuelco en el estómago. Sabía que algo grave había ocurrido. Tomó la mano de Ana con suavidad. «Quédate aquí, cariño, volveré pronto». «¿Pasa algo, madre?», preguntó la niña con preocupación reflejada en los ojos. «No, mi amor, solo debo hablar con el señor duque». Susan salió al pasillo con pasos temblorosos. El eco de sus pisadas se mezclaba con murmullos lejanos. La mansión parecía más grande, más fría, más observadora que nunca. Criados que no solían prestarle atención, ahora la seguían con la mirada. Incluso el aire parecía distinto. Cuando llegó al Salón Rojo, la puerta estaba entreabierta. Desde dentro, pudo escuchar la voz profunda de Edmund. Era una voz firme, tensa, cargada de un enojo contenido que no había oído jamás. «Esto es inaceptable», decía él. «Publicar semejantes falsedades es una imprudencia que pagarán caro». Susan sintió que la sangre se le helaba. ¿De qué hablaba? ¿Falsedades? ¿Publicadas dónde? El mayordomo empujó la puerta con suavidad. «Mi señor, la señora Fairbridge ha llegado». Edmund se volvió hacia ella. Ese gesto, ese instante, quedó grabado en la memoria de Susan para siempre. Había furia en sus ojos, sí, pero también preocupación. Una preocupación profunda, protectora, casi desesperada. «Susan», dijo él, acercándose unos pasos. «Lamento que tenga que enterarse así». En el centro del salón había un periódico extendido sobre la mesa.
Susan no quiso acercarse, pero Edmund lo tomó con firmeza y se lo entregó. Han publicado esto. Susan bajó la mirada. Al principio, las letras le parecían confusas, borrosas, pero cuando finalmente logró enfocar, sintió como si el mundo entero se desmoronara bajo sus pies. Una joven mujer y su hija ilegítima en la mansión Ravensborough. ¿Caridad o escándalo oculto? El duque viudo ofrece refugio a una mujer misteriosa. ¿La niña podría ser sangre del propio duque? Susan sintió que las palabras se clavaban en su corazón como púas afiladas. Todo su cuerpo empezó a temblar. No, esto no puede ser, murmuró, llevando una mano a la boca. Edmund se acercó de inmediato. Escúcheme, no debe creer ninguna palabra. Pero lo han publicado, respondió ella, con voz rota por la angustia. Ahora todos pensarán que es usted una oportunista, completó él con el ceño fruncido de impotencia, que ha venido aquí con intenciones impuras, que la niña es... Susan cerró los ojos incapaz de soportar la vergüenza. No puedo permitir que digan esas cosas sobre Ana, susurró. No puedo. Edmund la tomó por los hombros, aunque con delicadeza, consciente de que podía romperse en cualquier instante. Míreme, pidió con voz grave. Susan levantó la mirada con dificultad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero la mirada del duque era tan intensa, tan firme, que sintió un apoyo que la sostuvo cuando sus fuerzas parecían extinguirse. No permitiré que nadie las destruya, dijo él, no mientras yo respire. Susan apartó la vista, buscando aire, equilibrio. Mi señor, usted no comprende. Esto no solo le afecta a usted, afecta a mi hija, afecta a mi nombre. Yo no tengo fuerza para soportar esto. Edmund dio un paso más cerca, tan cerca que el aliento de ambos se mezcló por un instante. Sí la tiene, y si no la tiene, yo se la prestaré. La tensión emocional entre ellos se volvió tan intensa que Susan tuvo que apartarse, sujetándose del respaldo de un sofá. Cada palabra, cada mirada del duque la estremecía, pero también la aterraba. No porque desconfiara de él, sino porque el mundo que él habitaba no era el suyo. El mundo que él habitaba era implacable. Mi señor, dijo ella con voz quebrada, creo que debo marcharme. Edmund se tensó de inmediato. No, eso no ocurrirá. Ya lo ve, insistió Susan. Se burlan de usted, lo acusan, lo señalan por mi culpa. Si me voy, esos rumores perderán fuerza. Se equivoca. Mi presencia aquí solo empeora todo. Edmund cerró los puños. No voy a permitir que se vaya, dijo con una intensidad casi peligrosa. No voy a permitir que enfrente sola a un mundo cruel que no merece su bondad. En ese instante, la puerta volvió a abrirse. Lady Mildred entró sin pedir permiso, con un ejemplar del periódico en la mano y una sonrisa venenosa en los labios. Vaya, veo que ya leyeron las noticias, dijo con una voz cargada de veneno dulce. Susan sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Mildred avanzó unos pasos, sosteniendo el periódico como si fuera una espada. ¿Qué le dije, Edmund? ¿Qué le advertí? Una mujer como ella no trae más que escándalo. Susan bajó la cabeza, pero Edmund se colocó inmediatamente frente a Lady Mildred. Cuidado con lo que dice. Oh, por favor, replicó ella. Toda Londres habla de esto. Y peor aún, creen que la niña es su hija. ¿Puede imaginar el desastre para su nombre? ¿Para su posición? La posición me importa menos que la dignidad, respondió Edmund sin titubear. Lady Mildred soltó una carcajada amarga. ¿Dignidad? Al albergar bajo su techo a una cualquiera y a una niña que nadie sabe de dónde salió. Susan sintió que las piernas no la sostenían. La vergüenza, el dolor, la humillación, todo se mezclaba en su pecho como una tormenta insoportable. Edmund, sin pensarlo, elevó la voz. ¡Basta! El eco retumbó por toda la habitación. Lady Mildred retrocedió un paso, sorprendida por la fuerza contenida en ese grito. «Salga de mi casa», ordenó Edmund, «y no vuelva mientras no sea invitada». Ella abrió la boca, pero no encontró respuesta. Con un movimiento brusco, dio media vuelta y salió, dejando atrás el aroma intenso de su perfume y una tensión insoportable. Susan no podía respirar.
No podía pensar, la vergüenza la ahogaba. «Mi señor, debe dejarme ir», dijo ella con un hilo de voz. «No puedo quedarme, esto puede destruirlo todo». Edmund se acercó de nuevo, sin darle espacio para alejarse. «No voy a dejarla ir, ni ahora ni mañana». «Pero...» «No». La palabra resonó como una promesa, y como una sentencia. Susan sintió que sus fuerzas se quebraban, pero también sintió otra cosa, un calor profundo, silencioso, que nacía entre ellos y que ninguno podía ignorar. Edmund extendió la mano. No la tocó. No se atrevió. Pero la cercanía de sus dedos hizo que Susan sintiera un estremecimiento que la recorrió entera. «Confía en mí». Susan respiró hondo, temblando. «Mi señor, no sé si puedo». Edmund dio un paso más, tan cerca que la tensión contenida entre ambos se volvió casi palpable. «Entonces permítame demostrarle que sí puede». Ella cerró los ojos, y aunque no hubo caricias, ni confesiones, ni palabras de amor pronunciadas, el aire entre ellos ardió con una emoción tan profunda que ninguno olvidaría jamás. Afuera, Londres seguía murmurando. Pero dentro de la mansión Ravensborough, un vínculo más fuerte que el escándalo acababa de nacer. La mansión Ravensborough amaneció sumida en un silencio espeso, como si cada uno de sus muros escuchara atentamente lo que estaba por suceder. El escándalo del periódico había sido como una piedra lanzada a un lago quieto. La onda expansiva ya se extendía por toda Londres, y las consecuencias comenzaban a sentirse en cada rincón del hogar del duque. Susan despertó temprano, incapaz de descansar. El peso de la humillación, de la exposición pública y del miedo por el futuro la tenían atrapada en un torbellino del que no encontraba salida. Sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en un punto vacío, escuchaba la respiración tranquila de Ana. La niña aún dormía, ajena al veneno que corría por la ciudad. Un llamado suave en la puerta rompió su quietud. «Señora Fairbridge, el duque desea verla en el estudio», anunció una criada. Susan respiró hondo. Sabía que no podía evitar más tiempo esa conversación. Tenía que enfrentar lo que había ocurrido, por doloroso que fuera. El estudio del duque se encontraba en la planta baja, una habitación amplia, cubierta por estanterías llenas de libros encuadernados en cuero, mapas antiguos y documentos ordenados con precisión. La luz tenue de la mañana entraba por los ventanales altos, filtrándose entre las cortinas gruesas. Cuando Susan entró, Edmund estaba de pie junto al escritorio, con las mangas de la camisa un poco remangadas, como si hubiera pasado horas sumergido en tareas que no lograba abandonar. Su expresión era dura, pero la dureza no iba dirigida a ella, sino a la situación que los envolvía. «Susan», dijo él al verla entrar. Su voz era grave pero suave. «Gracias por venir». Ella inclinó la cabeza, sin poder sostenerle la mirada de inmediato. «Mi señor, si desea que nos marchemos, lo entiendo. No quiero seguir causándole problemas». Edmund frunció el ceño y dio 2 pasos hacia ella. «No es eso lo que deseo». Susan sintió un estremecimiento. Entonces, sin saber por qué, se atrevió a mirarlo. Sus ojos estaban cargados de un cansancio profundo, pero también de determinación. «He estado investigando», dijo él, «sobre quién filtró la historia y quién la financió». Susan abrió los labios para responder, pero Edmund levantó ligeramente la mano para detenerla. «Antes de que diga algo, quiero que sepa que no dudo de usted. No lo hice ayer, no lo hago hoy». Esa afirmación fue como un golpe de aire fresco que le llenó los pulmones. Susan sintió que el corazón le latía con una mezcla de alivio y dolor. «Mi señor, no sé cómo agradecerle su confianza», murmuró. «No tiene que hacerlo», respondió él. «Lo que ocurrió fue una traición, una crueldad deliberada». Se acercó al escritorio y tomó un papel doblado. Se lo entregó a Susan. «Esto llegó esta mañana, una carta anónima». Susan la abrió con cuidado. El mensaje era breve, pero contundente. «Lord Caldwell estuvo ayer con un periodista. Habló de la mujer que vive en su casa. Dijo que ella arrastra un pasado dudoso». Susan apretó los labios para evitar que su voz se quebrara. «Sabía que él me odiaba, pero no imaginé que llegaría a esto». Edmund la observó detenidamente.
Lo hizo porque intenté defenderla y porque sabe que ya no puede controlarla. Susan sintió que sus manos temblaban. El pasado que había tratado de dejar atrás la perseguía con la crueldad de un depredador. Y sin embargo, enfrente de ella había un hombre que enfrentaba tormentas por su causa. Un hombre que no la dejaba caer. «Mi señor, no quiero causar más daño». «Ya lo está causando», replicó él con voz contenida. «Dentro de mí». Susan abrió los ojos con sorpresa. Edmund pareció darse cuenta de lo que había dicho, pero no se retractó. Se acercó un paso más, y luego otro. «Cuando la veo sufrir, siento algo que creí muerto, algo que no esperaba volver a sentir». Susan sintió que las piernas le fallaban ligeramente. La cercanía del duque la envolvía como un torbellino silencioso. No había contacto físico entre ellos, pero la intensidad del momento hacía que cada respiración pareciera un roce. «Edmund», susurró ella sin saber qué más decir. Pero antes de que él pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. El mayordomo entró, apurado. «Mi señor, disculpe la interrupción, pero han llegado documentos desde la imprenta. Uno de los trabajadores dijo que un hombre pagó generosamente para acelerar la publicación del artículo de ayer». Edmund tensó el rostro. «¿Quién fue?» El mayordomo dudó apenas. «Lord Caldwell». Susan llevó una mano al pecho. Sentía que el mundo se estrechaba. Edmund inspiró profundamente. «Llévenme los documentos, de inmediato». Cuando quedaron solos otra vez, Susan habló con voz apagada. «Él no soporta que yo haya escapado de su control. No se detendrá». «Pero yo sí puedo detenerlo», respondió Edmund con firmeza. Susan negó con suavidad. «No quiero que se enfrente a él por mi culpa». «Ya lo estoy haciendo», replicó él, «y no voy a retroceder». Susan bajó la mirada. Cuando volvió a levantarla, encontró los ojos de Edmund fijos en ella, con una intensidad que la atravesó por completo. «No permitiré que dañen su nombre, no permitiré que dañen a su hija, y mucho menos, no permitiré que la humillen a usted». Susan respiró hondo, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza esta vez, sino de algo más profundo, algo que la asustaba tanto como la reconfortaba. «Mi señor, no soy una mujer importante». Edmund dio un paso más, acortando la distancia a centímetros. «Para mí lo es». Susan sintió un estremecimiento cálido recorrerle todo el cuerpo. Tuvo que apartar la mirada para no revelar todo lo que sentía. Pero Edmund percibió el temblor de sus manos, la vulnerabilidad en su respiración, la emoción contenida en sus ojos. «Hay algo más», dijo él, retomando el tono práctico pero sin perder la calidez. «He descubierto que Lady Mildred también estuvo involucrada en la difusión del rumor. No sé hasta qué punto, pero la evidencia apunta a que ayudó a Caldwell». Susan quedó inmóvil. No era sorpresa, pero sí una confirmación dolorosa. ¿Por qué haría algo así? Edmund guardó silencio unos segundos. Luego respondió con honestidad. «Porque me desea para ella. Porque cree que tiene derecho a decidir quién merece estar cerca de mí». Susan sintió un profundo dolor en el pecho. No por Edmund, sino por la crueldad de un mundo que nunca la vería como un ser humano digno. «Lo siento», murmuró. Edmund frunció el ceño. «¿Por qué se disculpa?» «Porque este conflicto nació por nosotras». Edmund negó suavemente. «No se equivoque. Este conflicto nació de la maldad de quienes sienten que su poder está amenazado. Y lo que amenaza su poder no es usted, soy yo». Susan lo miró sin comprender del todo. «Ellos temen lo que yo pueda hacer por usted», añadió él. Susan sintió que el aliento se le atascaba en la garganta. El duque la observó por un largo momento, como si estuviera decidiendo si debía decir más. Pero antes de que pudiera hacerlo, el mayordomo regresó con los documentos. Edmund indicó que los dejara sobre el escritorio. Cuando estuvieron solos nuevamente, abrió uno de los sobres. Dentro había un contrato de pago por la publicación del artículo, la firma de Caldwell al final. Susan llevó una mano a la boca. Él realmente lo hizo. Edmund asintió. «Esto es suficiente para enfrentar a Caldwell ante el Consejo de Comerciantes y ante la impresión pública, y lo haré». Susan dio un paso atrás. «No, por favor, no se arriesgue por mí, ya ha hecho demasiado».
Edmund negó despacio, con una firmeza profunda. No estoy arriesgando nada, Susan. Estoy reclamando justicia y protegiendo lo que es importante para mí. El corazón de Susan dio un salto doloroso, hermoso y aterrador. Mi señor, yo, susurró, incapaz de articular una frase completa. Edmund se acercó despacio. No la tocó, pero la distancia entre ellos desapareció de una manera casi física. El aire se cargó de una tensión emocional tan intensa que era casi una caricia invisible. «Déjeme demostrarle», murmuró él, con una voz que parecía surgir de un lugar profundo y vulnerable, «que no está sola, no mientras yo exista». Susan cerró los ojos un instante. Una lágrima rodó por su mejilla, silenciosa, y Edmund alzó una mano, deteniéndola en el aire antes de tocarla, conteniéndose con una fuerza sobrehumana. Era un gesto pequeño, pero revelador. Un gesto que decía todo lo que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Cuando Susan abrió los ojos, sus miradas se encontraron de nuevo. Y en esa mirada, sin contacto y sin palabras, se reveló una verdad que ambos habían intentado negar. Una verdad que ya no podían ocultar. El escándalo afuera seguía ardiendo. Los rumores seguían creciendo. Londres cuchicheaba con veneno. Pero allí, en ese estudio silencioso, frente a frente, la lealtad de Edmund y la gratitud profunda, mezclada con un sentimiento nuevo que Susan no podía nombrar, habían comenzado a transformarse en algo poderoso. Algo que ni la aristocracia, ni las mentiras, ni el pasado serían capaces de detener. El día entero había transcurrido con un peso insoportable que se extendía como una sombra sobre cada rincón de la mansión Ravensborough. Los rumores se multiplicaban por las calles de Londres. Los periódicos repetían la noticia con titulares cada vez más perversos, y la nobleza cuchicheaba con un apetito voraz por el escándalo. Pero dentro de aquellas paredes, lejos del bullicio cruel del exterior, se gestaba algo más profundo. Un conflicto silencioso entre el deseo de proteger y el miedo de sentir demasiado. Susan pasó gran parte de la tarde en la habitación de Ana, procurando mantener la calma para no inquietar a la niña. Ana, aún recuperándose totalmente de la fiebre, se mostraba más tranquila, pero seguía débil. Sus ojos grandes seguían a su madre con el mismo amor de siempre, sin sospechar el caos que se extendía más allá de su ventana. Cuando la niña finalmente se durmió, Susan permaneció sentada junto a la cama, acariciando suavemente su pequeña mano. La luz de la lámpara iluminaba su rostro cansado. Tenía ojeras profundas y los labios secos por la preocupación constante. El escándalo la perseguía como un fantasma, y por más que intentaba ignorarlo, la angustia reaparecía cada vez que pensaba en Edmund. No quería perjudicarlo. No quería que su cercanía destruyera todo lo que él representaba. Un golpecito suave resonó en la puerta. «Señora Fairbridge», dijo una criada. «El duque desea verla en el invernadero». «¡El invernadero!», murmuró Susan sorprendida. El mensaje era extraño. Edmund siempre la había llamado al estudio o a un salón específico, nunca a un lugar tan íntimo como aquel espacio repleto de plantas exóticas, flores y aromas escondidos entre cristales empañados por la humedad. Sin embargo, algo dentro de ella supo de inmediato que no podía negarse. Le pidió a la criada que permaneciera cerca de Ana y salió hacia el ala sur de la mansión. Mientras caminaba, los sonidos de la casa parecían apagarse. Cada paso retumbaba en su propio pecho, como si no solo se dirigiera al invernadero, sino también hacia un destino del cual ya no podría escapar. El invernadero estaba iluminado apenas por unas lámparas de aceite colocadas estratégicamente entre los helechos. La luz cálida se filtraba entre las hojas y creaba un ambiente casi mágico, como si la noche se hubiera detenido para proteger ese rincón del resto del mundo. Edmund estaba allí, de pie junto a una mesa de madera clara donde reposaban varios frascos de vidrio. Vestía un frac oscuro, pero sin la formalidad completa del día. Había aflojado levemente la corbata, y la sombra en su rostro evidenciaba horas de lucha interna. Cuando la vio entrar, su expresión se suavizó. «Susan»,
Gracias por venir. Ella inclinó la cabeza, sin poder ocultar el nerviosismo que llevaba por dentro. ¿Deseaba verme, mi señor? Sí, respondió él dando unos pasos hacia ella. Hay algo que necesito decirle. Susan sintió un latido acelerado. No sabía si temer o desear aquello que estaba a punto de escuchar. Edmund inspiró profundamente. Hoy recibí cartas, de miembros de la nobleza, de conocidos, de personas que creen tener derecho a opinar sobre mi vida. Susan apretó las manos. ¿Qué dicen?, preguntó temiendo la respuesta. Lo que ya imagina, dijo él con voz tensa, que debo sacarla de esta casa, que debo desentenderme de usted y de su hija, que el escándalo desaparecerá si me alejo. Susan cerró los ojos. Su corazón dolía como si alguien lo apretara con fuerza. Mi señor, yo sabía que esto ocurriría, por eso intenté marcharme. Edmund negó. No voy a permitir que sienta vergüenza por algo que no ha hecho. No voy a permitir que la arrinconen. Susan abrió los ojos. Pero es su reputación. Mi reputación me importa menos que su bienestar, dijo él, acercándose otro paso, reduciendo aún más la distancia entre ambos. Susan tragó saliva. Mi señor, yo no merezco tanto. Sí merece, respondió él con voz profunda. Merece más de lo que el mundo le ha dado. Merece ser protegida, respetada, y yo... Se detuvo. Susan sintió que el aire se espesaba a su alrededor. ¿Y usted qué desea hacer?, preguntó ella, sin poder contener la pregunta. Edmund se quedó en silencio unos segundos. Sus ojos la recorrieron con una mezcla de ternura y tormento. Finalmente habló. Deseo hacer lo correcto, pero también deseo algo más. Susan sintió un estremecimiento, como si cada palabra de él tocara un sitio que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Hoy pensé en expulsar a Caldwell de mi círculo social. Pensé en enfrentar públicamente a los que lo apoyan, pero también pensé en usted. Susan bajó la mirada. Mi señor... Quisiera no tener que ser un duque esta noche, murmuró él. Quisiera ser solo un hombre. El corazón de Susan latió con violencia. Porque este escándalo, esta injusticia, ha despertado algo que intento ocultar, algo que no debería sentir, pero siento. Susan respiró hondo. Todo su cuerpo temblaba. Mi señor, Edmund, no diga más. Debo decirlo, insistió él, avanzando un paso más, dejándola sin espacio para huir. Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, atrapados en un lazo invisible que los unía con una fuerza eléctrica. Desde que entró en esta casa, desde que la vi en la calle sosteniendo a su hija, sentí que algo en mi interior se movía, algo que no había sentido desde la muerte de mi esposa. Susan sintió un golpe en el pecho. No sabía si era dolor o esperanza. Y me resistí, continuó él, por respeto a su memoria, por responsabilidad, por miedo, pero ya no puedo seguir negándolo. Susan retrocedió un paso sin romper la mirada. No diga eso. Lo diré, murmuró él, porque es la verdad. Estoy sintiendo algo por usted. El aire se detuvo. La noche entera pareció contener el aliento. Susan no sabía si llorar o huir. No sabía si abrazarlo o pedirle que no la destrozara. Mi señor, no debemos... No estoy pidiendo nada, interrumpió Edmund con suavidad. No estoy exigiendo nada, solo quiero que lo sepa. Susan sintió que su respiración se aceleraba. Yo no sé qué decir. Dígame la verdad, pidió él, acercándose un paso más. Ya no había distancia. La luz de la lámpara iluminaba sus rostros casi al mismo tiempo. Susan, cuando me mira así, ¿qué siente? Ella cerró los ojos, luchando contra sus emociones. Yo siento miedo, susurró. ¿Miedo de mí?, preguntó él, con el corazón en la garganta. No, respondió ella, abriendo los ojos. Miedo, de sentir lo que no debería sentir. Edmund tragó saliva. Dígame, ¿qué siente? Susan respiró hondo. El silencio era tan intenso que parecía que el invernadero entero escuchaba. Cuando estoy cerca de usted, siento algo que no sabía que podía sentir de nuevo. Algo que pensé que había muerto con mi esposo. Algo que me da esperanza y me aterra. Los ojos de Edmund brillaron, oscuros, intensos,
devorando cada palabra como si fueran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. «Susan», murmuró él dando el último paso. Ella no retrocedió. No había contacto físico entre ellos, no había caricias, no había un gesto que rompiera las normas sociales, pero sus respiraciones se mezclaron. Sus miradas se anclaron una en la otra, y la tensión contenida entre ambos ardía como fuego lento. «Susan», repitió él, «no estás sola, no lo estará mientras yo exista». Ella sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas. «No me abandone», susurró. «No ahora. Jamás». En ese instante, la puerta del invernadero se abrió con brusquedad. Ambos se separaron instintivamente. El mayordomo entró, pálido, agitado. «Mi señor, perdone la interrupción, pero acaba de llegar una carta urgente. Del Consejo de Nobles. Exigen su presencia inmediata». Susan sintió cómo la realidad golpeaba de nuevo. Edmund tomó la carta, pero sus ojos seguían clavados en ella. «Volveré», prometió. Susan asintió aunque su corazón temblaba. Cuando Edmund salió, ella se quedó sola en el invernadero, envuelta en el aroma de las flores nocturnas, y en la certeza de que aquello que había nacido entre ellos ya no podría ocultarse. No después de lo que ambos habían confesado. No después de esa noche en que todo cambió. La noche en que Edmund fue convocado por el Consejo de Nobles había quedado suspendida en el aire como una amenaza silenciosa. Susan pasó horas sin poder conciliar el sueño. Se encontraba sentada en la cama de Anna, con la luz tenue de una vela oscilando a su lado, iluminando apenas el rostro tranquilo de la niña. La tormenta emocional dentro de ella no tenía tregua. Cada palabra pronunciada en el invernadero seguía reverberando en su pecho, convirtiéndose en una mezcla peligrosa de esperanza y miedo. No sabía qué había ocurrido en la reunión, ni cómo los nobles habrían recibido la noticia del escándalo, ni las sospechas sobre la presencia de ella y de su hija en la mansión. Y lo más doloroso era que, por primera vez, no temía por sí misma, temía por Edmund. Temía que cargara solo con culpas que no merecía. El tic-tac del reloj de péndulo marcó el paso lento de la noche. Susan cerró los ojos un segundo, pero la inquietud la obligó a levantarse. Caminó hacia la ventana. La lluvia había caído en silencio durante horas, dejando las calles húmedas y brillantes bajo la tenue luz de los postes de gas. «Madre», murmuró Anna con voz adormilada. Susan se giró de inmediato. «Aquí estoy, mi amor», dijo regresando a su lado. «¿Va a pasar algo?», preguntó la niña con la inocencia que solo un corazón infantil podía tener. «Nada malo mientras yo esté contigo», respondió Susan acariciando su frente. «Solo intenta dormir». Anna sonrió débilmente y volvió a cerrar los ojos. No pasaron más de unos minutos cuando escuchó pasos en el pasillo. Pasos firmes, seguros, pero cargados de un peso que reconoció de inmediato. Era Edmund. La puerta se abrió suavemente, y él apareció en el umbral. El cabello le caía un poco sobre la frente, desordenado, y su rostro estaba marcado por una tensión profunda. Llevaba aún el frac de la reunión, aunque sin la gracia impecable de antes. Parecía un hombre que había librado una batalla emocional. «Susan», dijo en voz baja. Ella se levantó de inmediato y salió al pasillo, cerrando la puerta tras de sí para no despertar a Ina. «¿Qué ocurrió?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Edmund inspiró hondo y la miró con una mezcla de cansancio y determinación. «Ellos exigieron que pusiera fin a todo esto», dijo con voz grave, que las expulsara de la mansión. Susan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un escalofrío le recorrió la columna. «Entiendo», susurró. «Era de esperarse». «Yo no lo acepté», respondió Edmund de inmediato. Ella levantó la mirada sorprendida. No debería haberse enfrentado a ellos por mí. Usted tiene un deber con su título y con su familia». «Susan, escúcheme», dijo Edmund, acercándose un paso. «Ellos creen que pueden controlar mi vida. Creen que pueden decidir quién merece mi protección y quién no. Pero no voy a permitir que le hagan eso a usted». «Mi señor», dijo Susan con un tono entre gratitud y angustia, «no tiene por qué arriesgarlo todo».
Lo arriesgo porque quiero, porque es lo correcto. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del corredor, y el sonido acompañaba el silencio tenso entre ellos. Susan sintió que el corazón le latía con fuerza. Cada palabra de Edmund la envolvía, la sostenía, la aterraba, y la llenaba de una emoción que no sabía cómo manejar. ¿Qué le dijeron?, preguntó con voz casi inaudible. Me dieron un ultimátum, respondió él. O la expulso o me enfrentaré a las consecuencias en la Cámara de los Lores. Susan llevó una mano a la boca. Sentía la presión en el pecho aumentar. No, Edmund, no puede arriesgarlo todo por nosotras. No puedo permitirlo. Ya lo hice, dijo él sin titubeos. Ella negó con la cabeza, retrocediendo un paso. No, no sabe lo que hace. Esto puede destruir su nombre, su poder, su posición. Mi posición no significa nada si tengo que renunciar a mi humanidad, replicó él con firmeza. Susan sintió lágrimas quemándole los ojos. Edmund, yo no merezco este sacrificio. Sí lo merece. ¿Y Ana?, murmuró ella con voz temblorosa. Ella tampoco merece cargar con este peso. No cargará nada, prometió él. ¿Cómo lo asegura?, preguntó con el corazón latiendo con temor creciente. Porque voy a protegerlas, a las dos. Susan sintió que el aliento se le escapaba. La cercanía de Edmund, su voz, la decisión en sus palabras, todo la envolvía en un torbellino emocional. «¿Pero qué va a hacer, Edmund?», dijo ella finalmente. Él respiró hondo. Sus ojos, oscuros y cargados de tormenta, se fijaron en ella. «Voy a enfrentar al consejo. Voy a demostrar que el escándalo fue provocado por Caldwell y que falsa información circuló con intención maliciosa. Mi señor, eso puede costarle enemigos poderosos». «Ya los tenía», respondió con serenidad amarga. «Ahora solo han enseñado sus verdaderos rostros». Susan apretó los labios, luchando contra la emoción. «¿Y si fallan sus intentos?», murmuró ella. «¿Qué ocurrirá?». Edmund se acercó otro paso. La tensión entre ambos era casi palpable. No la tocó, no cruzó los límites, pero su sombra casi rozó la de ella. «Si fallo», dijo, «entonces seguiré luchando, porque no pienso darles el gusto de verme ceder». Susan sintió un nudo en la garganta. «Edmund, no sé cómo manejar esto». «No tiene por qué manejarlo sola», respondió él. Ella levantó los ojos. Sus miradas se encontraron en un punto donde ya no existían títulos, escándalos ni conveniencias sociales. Solo ellos dos. «Usted es lo más valiente que he visto», dijo él con voz baja. «Su amor por Ana, su fuerza, su dignidad. No permitiré que nadie pisotee eso». Susan cerró los ojos por un momento. Una lágrima resbaló por su mejilla. Edmund alzó una mano, y luego la detuvo a medio camino, conteniéndose. La tensión en su gesto era brutal, pero también profundamente respetuosa. «Susan», susurró, «si pudiera, si las circunstancias fueran otras, le diría todo lo que guardo aquí». Y tocó su propio pecho, donde su corazón latía con violencia. Ella abrió los ojos, y la voz salió de su garganta casi sin querer. «¿Qué guarda ahí, Edmund?». Él la miró como si esa pregunta pudiera desarmarlo, como si de pronto las paredes se hubieran vuelto frágiles. «Algo que creí que nunca volvería a sentir», dijo con una sinceridad casi dolorosa. Susan sintió que el aire se le escapaba. Un suspiro tembloroso se desprendió de sus labios. «La miro, y siento que la vida, después de tantos años de oscuridad, vuelve a tener luz». Ella retrocedió media pisada, abrumada por la intensidad de sus palabras. «Edmund no debería decir eso». «Lo sé», murmuró él, «pero es verdad». Susan bajó la mirada, respirando con dificultad. «Si sigue diciendo esas cosas, temo lo que podría sentir». Edmund se acercó otro paso, aunque aún sin tocarla. Su respiración estaba tan cerca que la de ella se mezcló con la de él. «Susan ya siente algo, no tiene que decirlo, lo sé». Ella sintió que las piernas le temblaban. «No puedo», susurró. «No puedo permitirme sentir». «Pero ya siente», murmuró él con voz gruesa. «Y yo también». El mundo pareció detenerse. No hubo abrazos, no hubo besos, no hubo promesas indebidas. Solo un momento suspendido entre la verdad y la resignación.
entre la necesidad y el miedo, entre dos almas que se reconocían sin necesidad de declaraciones. Un sonido lejano interrumpió la tensión, un trueno suave, preludio de una nueva lluvia. Edmund respiró hondo. Mañana enfrentaré al consejo, y pase lo que pase, no permitiré que nada las aleje de aquí sin mi voluntad. Susan lo miró con los ojos empañados. ¿Y si el consejo insiste? Yo insistiré más, dijo él con determinación. Ella dio un paso atrás, no por rechazo, sino porque sus emociones eran demasiado intensas. Levantó una mano para cubrir su pecho. Edmund, estoy asustada. Él inclinó ligeramente la cabeza. Yo también, confesó, pero no por lo que pueda perder, sino por lo que puedo ganar, si tengo el valor de seguir este camino. Susan sintió que el corazón le temblaba. Entonces, tenga cuidado, susurró ella. Por favor. Lo tendré, prometió él. La distancia entre ellos volvió a crecer poco a poco. Edmund dio un paso hacia atrás, luego otro, sin dejar de mirarla hasta que encontró la fuerza suficiente para despedirse. Mañana será un día decisivo. Sí, respondió Susan con voz baja. Él inclinó la cabeza en un gesto respetuoso, cargado de sentimientos que no se atrevían a romper las reglas. Que descanse, Susan. Usted también, Edmund. Él salió del corredor. La puerta se cerró suave, pero el silencio que dejó tras sí resonó por toda la noche. Susan apoyó la espalda contra la pared. Una lágrima cayó, luego otra, pero esta vez no eran solo lágrimas de miedo. Eran lágrimas por el amor silencioso que había nacido entre ellos. Un amor que desafiaba al mundo. Un amor que, desde ese momento, no habría vuelta atrás. El sol de otoño se filtraba suavemente entre los árboles del extenso jardín de la renovada mansión Ravensborough. Las hojas doradas caían con lentitud, danzando en el aire como recuerdos que se niegan a desaparecer. Era una mañana tranquila, serena, tan distinta de aquellas en las que el escándalo había sacudido los cimientos de sus vidas. Susan caminaba por el sendero de piedra, con un chal liviano sobre los hombros y un brillo cálido en los ojos que el tiempo no había conseguido apagar. Habían pasado 9 años desde aquella noche en que la sociedad pretendió arrancarla del lado de Edmund. 9 años desde que la nobleza creyó poder dictar el destino de dos almas que se habían encontrado en medio del caos. Un niño de cabello oscuro corría entre los rosales, riendo con una alegría contagiosa. «¡Madre, mírame!», gritó, levantando un barco de madera que él mismo había decorado. Susan sonrió. «Ten cuidado, Aidan». El niño tenía 7 años y la vitalidad de un torbellino. Había heredado los ojos intensos de Edmund y la dulzura firme de Susan. Su energía iluminaba cada rincón de la mansión, llenándola de vida. No muy lejos, Anna, ya con 13 años, caminaba con un libro en las manos y una expresión reflexiva. Era una niña serena, madura, que había crecido rodeada de amor. Sus pasos eran seguros, y cada lugar que tocaba le pertenecía como si hubiera nacido allí. «Madre», dijo Anna acercándose, «¿puedo leer junto al lago?» «Claro, mi amor, pero no vayas sola». Anna asintió. Aidan no tardó en correr detrás de ella, decidido a seguirla sin importar el motivo. Susan los observó alejarse mientras una ternura honda se apoderaba de su pecho. La voz de Edmund se escuchó detrás de ella. «Con cada año que pasa, se parecen más a ti». Susan giró. Edmund caminaba hacia ella con la misma elegancia que siempre había tenido, aunque el tiempo había dejado marcas sutiles en su rostro, unas líneas alrededor de los ojos, un gesto más sereno que antes. Pero en su mirada había algo distinto, una paz profunda, una felicidad tranquila. «Y yo creo que se parecen más a usted», respondió Susan acercándose. Edmund sonrió con ese gesto suave que todavía hacía que el corazón de ella se acelerara como la primera vez. 9 años atrás, Edmund había enfrentado a la nobleza con una determinación que casi lo llevó a perderlo todo. El consejo, ciego por el orgullo, intentó despojarlo de responsabilidades y aislarlo políticamente. Algunos aliados se alejaron, otros mostraron su verdadera lealtad. Fue una batalla que duró meses, y no todos salieron indemnes. Lord Caldwell, quien había iniciado el escándalo,
terminó pagando un precio que jamás imaginó. Su desprecio por Susan y los intentos de manipular la opinión pública fueron descubiertos en su totalidad. Los comerciantes más influyentes lo expulsaron de sus círculos, perdió contratos valiosos y terminó retirándose a la campiña, donde su nombre apenas era mencionado. La caída fue dura, irreversible y merecida. Lady Mildred, en cambio, pagó en silencio. Nunca enfrentó una condena pública, pero la sociedad, siempre dispuesta a castigar a quien ya no le resulta útil, comenzó a ignorarla. Sus fiestas quedaron vacías, sus insistentes intentos por mantener cercanía con la nobleza se disiparon. Con el pasar de los años, se convirtió en una figura relegada a los márgenes, un recordatorio de cuánto puede perderse cuando el orgullo supera a la humanidad. Susan y Edmund, por su parte, eligieron un camino más valiente, el del amor sin prisa, sin escándalo y sin necesidad de gritarle al mundo que estaban juntos. Primero se protegieron mutuamente, luego protegieron a Anna, y finalmente construyeron una familia. El día de su boda fue discreto, íntimo, lejos de la ostentación que la sociedad esperaba. Edmund tomó la mano de Susan ante un pequeño grupo de personas que realmente los querían. Anna, con lágrimas de emoción, había sido la encargada de entregarles las alianzas. En los años siguientes, la reputación de Edmund se fortaleció de un modo inesperado. Su valentía al desafiar a los nobles injustos lo convirtió en un referente. La sociedad, lenta pero inevitablemente, comenzó a cambiar. La compasión ganó terreno. La reputación dejó de ser un arma y se convirtió en un reflejo de valores y actos reales. El duque Ravensborough se transformó en un símbolo de integridad, y junto a él, Susan se transformó en un ejemplo silencioso de dignidad. No necesitó títulos ni grandes discursos para ganarse el respeto de muchos. Le bastó con su serenidad, su fortaleza y la manera en que protegía a su familia. Edmund se acercó a Susan, tomó su mano con un gesto natural y cálido. «Han pasado 9 años», dijo él, observando el jardín con nostalgia. «Y aún siento que te encontré ayer, en medio de la nieve, sosteniendo a Anna con desesperación». Susan sonrió suavemente. «Y yo siento que aún te escucho decir que no me dejarías sola». Edmund llevó su mano a sus labios y la besó con delicadeza, sin apresurarse, como si el mundo entero fuera lo suficientemente paciente para esperar ese momento. «Jamás lo haría», murmuró él. Los hijos corrían entre los árboles, riendo con la inocencia de quienes crecieron rodeados de amor. Susan observó la escena con los ojos brillantes. «Nuestro hogar es más hermoso de lo que jamás imaginé», dijo ella. «Porque tú lo llenaste de vida», respondió Edmund. «Porque usted le dio espacio a mi luz», susurró Susan. Se quedaron unos segundos en silencio. El viento movía las hojas, y los rayos del sol jugaban entre ellas. Era un día perfecto, no por su clima, sino por la certeza de que habían sobrevivido a todo, al escándalo, a las presiones, al miedo y al pasado. ¿Alguna vez se arrepintió?, preguntó Susan de pronto con voz suave, «de haberse enfrentado al mundo por mí». Edmund la miró profundamente. «Ni un solo día», respondió él, «porque al elegirte, me elegí a mí también». Susan cerró los ojos unos segundos, respirando con tranquilidad. Cuando los abrió, Edmund la observaba con esa mezcla eterna de respeto y amor que había marcado su historia. Los hijos regresaron corriendo hacia ellos, riendo, abrazándolos. Aidan rodeó la pierna de Edmund con efusividad, mientras Anna se apoyaba suavemente en el brazo de Susan. Edmund abrió los brazos y los rodeó a todos. En ese abrazo, cálido, profundo, lleno de gratitud por lo vivido, estaba la respuesta a todas las preguntas que alguna vez los atormentaron. Habían resistido, habían amado, habían construido un futuro que la sociedad dijo que no merecían. Y ahora, 9 años después, el mundo ya no tenía voz en ese hogar. Porque el amor que nació del escándalo, de la compasión y de la valentía seguía vivo, más fuerte, más maduro, más luminoso, y así, entre risas infantiles y un amor que había desafiado todas las reglas, la familia Ravensborough
Caminó hacia el atardecer del jardín, dejando atrás sombras, miedos y murmullos. Solo quedaba la certeza de que el amor verdadero resiste al tiempo y transforma todo lo que toca. La historia de Susan, Edmund y su familia nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, la dignidad, la valentía y el amor auténtico tienen la fuerza de desafiar cualquier adversidad. Ellos enfrentaron prejuicios, escándalos y amenazas que habrían destruido a muchos, pero eligieron mantenerse firmes, creer en lo correcto y protegerse mutuamente. Y esa decisión cambió su destino para siempre. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre algo profundo. El verdadero valor no se encuentra en los títulos, ni en la riqueza, ni en la opinión de los demás, sino en la capacidad de amar con honestidad, de defender lo justo y de construir un hogar desde el corazón, no desde las apariencias. Si esta historia te emocionó, si te hizo suspirar o pensar en tus propias batallas ganadas, te invito a dejar en los comentarios la palabra valentía. Así sabré que llegaste hasta el final y que este romance tocó tu alma tanto como tocó la mía al narrarlo. Cuéntame también qué te pareció este amor que desafió a toda una sociedad. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Qué personaje te dejó una huella especial? Y no olvides que en las tarjetas te dejo otras narraciones de época igualmente intensas, llenas de emoción, intrigas, giros inesperados y amores que transforman vidas. Ve a verlas, porque tu próxima historia favorita puede estar allí, esperando por ti. Gracias por acompañarme en esta travesía. Tu presencia y tu apoyo hacen que este canal siga creciendo y que cada día podamos compartir más historias que celebran la fuerza del corazón.